Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini abordamos nuevamente este fenómeno inédito que el mundo ve azorado, que se está dando en Estados Unidos, con un segundo proceso de juicio político al presidente saliente Donald Trump, después del intento de asalto de hace unos días del Capitolio. Claudio, vos hace tiempo, incluso bastantes meses antes de las elecciones norteamericanas, señalabas que en el mundo se vivía una era de apogeo de las teorías conspirativas y señalabas además que el presidente Trump estaba vinculado con toda esa cosmovisión. De algún modo, entendemos los hechos que estamos observando, viviendo, atravesando en estos últimos días, corroboran esa tesis que vos exponías. Así es. Yo hace tiempo, Federico, como vos decís, que sostengo que el mundo ha entrado en una nueva era del predominio fuertísimo de las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas existieron siempre, siempre tuvieron mucho impacto sobre la realidad, pero hay veces que su gravitación se hace predominante. Este es un tiempo de gravitación predominante de las teorías conspirativas y el hecho de que se haya intentado un golpe de Estado fallido al fin a través de una multitud asaltando el Capitolio para destruir un proceso electoral y su consecuencia, es una prueba, porque eso se logró a través de convencer a decenas de millones de norteamericanos de que hubo un fraude masivo. Y esto es convencer a una multitud gigantesca de algo absolutamente absurdo. No solo porque muchísimos jueces, tribunales estaduales, la Corte Suprema de Justicia, gobiernos estaduales, los servicios de inteligencia, las áreas de los servicios de inteligencia abocadas a la investigación de cada uno de los procesos electorales, todos descartaron absolutamente que haya habido un fraude masivo, sino porque plantear que hubo un fraude masivo en un sistema electoral donde no hay una elección presidencial, sino 51 elecciones presidenciales, porque cada uno de los 50 estados y también el Distrito Capital organiza y realiza su propia elección presidencial. Y cada una es una elección en sí misma. Claro, es totalmente absurdo, es delirante plantear. Y sin embargo, llega a movilizar multitudes al punto de que organizaciones fanatizadas perpetran un asalto al Parlamento con la intención golpista de destruir un proceso electoral y anular su consecuencia, que es el cambio de presidente. Eso, creo yo, certifica que el mundo ha entrado en una era de predominio, de una nueva era de protagonismo gravitante y total de las teorías conspirativas. Nunca antes, en un país como los Estados Unidos, una teoría conspirativa podía lograr empujar tantos acontecimientos. Tanto acontecimiento de estropillo, violentísimo. Y Claudio, ¿y cuándo ves vos que se gesta? ¿Cuándo nace una teoría conspirativa? Bueno, yo creo que hay dos preguntas claves. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia? ¿Y dónde? ¿En qué punto del discurso político? ¿No es cierto? O sea, la teoría conspirativa es una interpretación de los acontecimientos que se aleja absolutamente de la realidad con el objetivo de reemplazar la realidad por la pararealidad o por una realidad alternativa. La teoría conspirativa, entonces, vamos a definirla de ese modo. Es la versión que deforma la realidad hasta el punto tal, la versión de los hechos, que deforma la realidad hasta punto tal que termina reemplazando la realidad real, llamémosla, por la pararealidad o por la realidad alternativa, ¿no? ¿Cómo lograr que las multitudes crean en una realidad alternativa y no en la realidad perceptible, visible, demostrable, comprobable, demostrable? ¿Cómo se logra eso? Bueno, a la pregunta de cuándo comienzan las teorías conspirativas, yo diría que en lo más remoto de la historia. Las teorías conspirativas nacen incubadas en las religiones.
¿no? Nacen incubadas en las religiones. Desde mi punto de vista, Claro, claro. las religiones mismas son teorías conspirativas. Pero dejemos de lado Fuerte, sí. mi visión secular, ¿no es cierto? Dejémosla de lado. ¿En qué momento en las religiones se incuban teorías conspirativas propiamente dichas e identificables como tales? Te pongo un ejemplo. A ver. En la Edad Media, cuando se dio la peste negra, ¿no? Hubo un discurso del catolicismo más fanático que acusó a los judíos europeos de haber envenenado el cauce de los ríos y de los arroyos. O sea, explicaron un hecho real, la peste negra, a partir de un hecho absolutamente incomprobable. Los judíos envenenaban el cauce de los ríos y los arroyos, los pozos de agua, con el objetivo de exterminar la cristiandad en Europa. Eso es una teoría conspirativa. ¿Cuál fue la consecuencia de esa teoría conspirativa? Que se le fueron agregando otras teorías conspirativas. Por ejemplo, también el catolicismo más fanático y también en la Edad Media empezó a decir que los judíos comían y bebían, devoraban a los niños y se alimentaban de la sangre de los niños, ¿no? Esas teorías conspirativas absolutamente delirantes son las que explican posteriores siglos de pogromos, marginaciones, masacres, siglos de pogromos que son ataques en masa a aldeas judías, a negocios de judíos, ¿no? Están explicados por aquellas antiguas teorías conspirativas del cristianismo más oscuro en Europa. Pero que no son las primeras teorías conspirativas, ¿no? No son las primeras. Estas medievales. Fue en ese conspirativismo medieval que empezó a que se estableció que los judíos tenían que hacer las tareas de prestar dinero. ¿Por qué? Porque decían que era una tarea impura y que el buen cristiano no podía hacerla. Era tan necesario que alguien tenía que hacerla. Como se estableció que los judíos eran un pueblo impuro porque eran un pueblo deicida, lo acusaban nada menos, para ver la sintonía delirante, del asesinato de Dios. ¿No? Entonces, como ya eran un pueblo impuro, bueno, que se impurifiquen un poco más, que realicen ellos esa tarea que el buen cristiano no podía realizar, la de prestar dinero. En el siglo XX vemos reaparecer el predominio de las teorías conspirativas con el nazismo. Y Hitler, el nazismo, los ideólogos del nazismo, absorben, toman ese hecho, el hecho de que por aquel origen medieval, los judíos eran parte del sistema financiero ya en Europa. Se había creado una tradición. Los judíos de la antigüedad en Europa tenían prohibido un montón de tareas y permitido, como si fuera un gueto ocupacional, la del préstamo de dinero. El nazismo convirtió esa realidad, el hecho de que a esa altura de la historia los judíos ya eran parte muy presente en el sistema financiero de Europa. Por supuesto, todas las otras culturas también lo eran. Pero el judaísmo, por la cuestión que señalé, tenía una presencia fuerte, los estigmatizó a través de nuevas teorías conspirativas como una etnia usurera. Entonces vino el nazismo y le puso el sello de usurero a una etnia entera, los judíos. Lo retomó, un sello antiguo. Un sello antiguo. Las realidades que había provocado las siguió deformando y llegó a una nueva teoría conspirativa cuya consecuencia fue nada menos que el Holocausto. Ahora, la no casualmente, industrialización del asesinato, como un no se había visto, genocidio como no había ocurrido nunca en la historia. No casualmente, muchos de los grupos de fanáticos de Trump que participaron de la toma transitoria del Capitolio también tienen presente el componente antisemita. Son antisemitas, como Bannon, como Steve Bannon, que es uno de los ideólogos de Donald Trump, el que dirigía Private News. Claudio, vos hablabas de que la otra pregunta clave fundamental es ¿dónde empieza la construcción de la teoría conspirativa y su eficacia? Refiriéndote al proceso, donde no geográficamente, sino en qué momento el discurso... Perfecto.
El cuándo hace referencia al momento histórico y al espacio. Primero la religión, luego la continuidad de la religión, las ideologías dogmáticas. Las ideologías dogmáticas son continuidades lineales de la religión, por eso esto que fue incubado en la religión, luego incubó en las ideologías dogmáticas. Pusimos un ejemplo, hay otros, el nazismo, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde? Yo creo que para entender dónde hay que partir de entender, Federico, que toda visión política, desde toda posición política, implica una interpretación de los hechos. Lógicamente. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche lo explicó con su célebre frase: no existen los hechos, sino las interpretaciones de los hechos. En el siglo XX, un filósofo francés, Michel Foucault, llevó este razonamiento a una etapa superior y dijo: la verdad es una creación del poder. Foucault continuó el razonamiento nietzscheano y llegó a esa conclusión. Y en gran parte es cierto, la verdad es una creación del poder. Sí, tiene razón Nietzsche de que no existen los hechos, sino las interpretaciones de los hechos. Por lo tanto, en todas las posiciones políticas, ideológicas y de valores culturales, se perciben los hechos, pero se tienen sobre ellos interpretaciones de los hechos, que están tamizadas en las posiciones políticas, en los intereses, ¿no? En los valores, en las creencias. ¿En qué punto las visiones políticas, con sus propias interpretaciones de la realidad, se convierten en teoría conspirativa? ¿Cuál es el momento? Cuando se desprenden totalmente de la realidad. O sea, las visiones políticas son interpretaciones de los hechos, pero que no se desprenden totalmente de los hechos. Siempre hay algún componente los dirigentes fantasioso, políticos, los intelectuales, nosotros los medios de comunicación, tenemos nuestras interpretaciones de los hechos, ¿no? Que son aproximaciones a la realidad. Ahora, en el momento en que nos desprendemos totalmente de los hechos, en ese momento pasamos de interpretar los hechos a escribir teorías de conspiración, teorías conspirativas. Ahí adscribimos al conspiracionismo. Claro. Ahí ya estamos en el terreno de la teoría conspirativa. Ahora, en la teoría conspirativa no todo es lo mismo. Hay una cuestión de grado. Vos tenés, por ejemplo, el lawfare, que es una teoría conspirativa que prescinde de muchos hechos de la realidad, porque en la interpretación de los hechos está esa valoración en la cual yo agiganto tal hecho, minimizo tal otro, porque los estoy tamizando en mis valores, en mis intereses, un tercer en mis hecho, creencias. Pero en la teoría conspirativa yo paso a manipular arteramente, arbitrariamente los hechos. El lawfare ya es una manipulación de los hechos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el lawfare y los grupos lunáticos que lanzaron el golpe de Estado contra el Capitolio en los Estados Unidos? Y bueno, que ahí las teorías conspirativas ya son absolutamente delirantes, mientras que el lawfare algún contacto con la realidad todavía tiene. En la teoría del lawfare, que es la guerra jurídica contra las dirigencias políticas, la vicepresidenta. Por ejemplo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay elementos de la realidad. No es toda la realidad y no está manejado objetivamente, sino con una predominante subjetividad de acuerdo a los intereses políticos e ideológicos de quienes impulsan esa teoría conspirativa. Pero hay un nexo entre la teoría conspirativa y la realidad. El lawfare tiene elementos de la realidad. La teoría conspirativa de QAnon o QAnon, que es esta agrupación lunática que nace en el 2017, sí, la del señor que de tiene los a este personaje, ¿no? Que el hecho de que al golpe de Estado haya estado encabezado por un tipo una de sus caras visibles, sí, de héroe mitológico, de personaje mitológico. Parecía el mundo en el escenario del cómic, ese género norteamericano que creaba héroes y villanos estrafalarios.
inconcebibles. Bueno, esas agrupaciones, por ejemplo, QAnon, consideran que hay que ejecutar a Hillary Clinton, que George Soros, Bill Gates, la familia están confabulados para la pedofilia. Son parte de una secta satánica que practica la pederastía o la pedofilia. Bueno, eso es delirante, es absolutamente delirante. La desconexión con la realidad es total. Total, la del nazismo era una desconexión total con la realidad. Entonces, también en el ámbito de las teorías conspirativas hay diferencia de grado. Algunas tienen más relación con la realidad, a la cual deforman, y otras ya no tienen vínculo alguno con la realidad. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es eso, la desvinculación total con la realidad. En la realidad, lo observable, lo comprobable, lo verificable es que hubo una elección que la perdió Donald Trump, que la ganó Joe Biden y que no hubo fraude. Sin embargo, articulada la teoría conspirativa en una era, en una nueva era de predominio de las teorías conspirativas, llega a movilizar a decenas de millones de personas en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque aquella primera incubadora que fueron las religiones y aquella segunda incubadora que fueron las ideologías dogmáticas, hoy tienen como espacio que incuba teorías conspirativas las redes sociales, que son donde se producen esas aldeas ensimismadas, donde uno solo lee y solo escucha a los que piensan como uno. Ahí se va desvinculando totalmente de la realidad. Y que seguramente merecerán un nuevo video donde vos puedas explayarte, Claudio. Seguramente, Federico. Un placer, como siempre. Gracias. Nos encontramos en cualquier momento.